Señor, es una batalla, es una lucha, es una guerra para mantenernos, Señor, en el camino de vida, en el camino que nos lleva hacia el Padre, el camino que eres tú, Señor. Gracias porque aún, Señor, siendo nosotros malos, nos has dado, Señor, una dádiva, un regalo que ha sido la gracia manifestada por medio de tu Hijo Jesucristo, pero también el poder manifestado por tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, una vez más. Hemos traído nuestros sacrificios, Señor, hemos traído nuestro holocausto, nuestra ofrenda, te hemos alabado, lo hemos hecho, Señor, con todo nuestro corazón. Te hemos adorado, te hemos exaltado, nos hemos acercado a ti, Señor, para recibir esa promesa que tú dijiste, que si nosotros nos acercáramos, tú te acercarías a nosotros. Gracias, Señor, porque de todas las cosas, Señor, también nos has dado de las buenas dádivas que vienen de los cielos, y aún nuestros hijos se han bendecido con cada una de ellas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. En esta tarde quiero, hermano, tal vez más que predicar, quiero dar una enseñanza, tomar un tiempo para poder enseñar sobre algunas sobrenaturalidades de parte de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el poder, estuvimos hablando, hermano, sobre las sobrenaturalidades que el Señor envía a esta dimensión, y que nosotros, estando en una casa que también es sobrenatural, aunque sabemos que son paredes, hermanos, que nos cubren, pero además de todo esto tenemos una cobertura espiritual apostólica, que es la que está sobre esta casa ministerial, y que al tener una cobertura espiritual, así también, hermano, desde los cielos el Señor derrama sobrenaturalidades, derrama virtudes, hermanos, que no son de hombres, sino que son espirituales, que vienen de los cielos, que vienen de un reino que todavía no hemos podido entender. Entonces, no solamente, hermano, cuando estuvimos hablando sobre los poderes del siglo venidero, son solamente sobrenaturales, sino que también hay algunas que se hacen naturales. Porque el Espíritu Santo, quien es el que nos llena, porque tenemos que tener una llenura. Y no solamente una llenura del conocimiento de la palabra, porque nos podemos hacer muy cabezones, hermano, porque podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no obramos de lo que realmente conocemos, entonces venimos a ser, hermano, como lo que dice allá en 1 Corintios, ¿verdad? Un címbalo que resuena, porque no estamos obrando en amor. Porque la palabra lo que nos va a mostrar es el amor. Bueno, les encargo sus teléfonos. Entonces, una de ellas, hermanos, en esta tarde es la sabiduría. Entonces, debe saber, hermano, que dentro de las llenuras que participa el Espíritu Santo, justamente viene la sabiduría. No crea que solamente hablar lenguas, hermano, ya estamos llenos del Espíritu Santo y solamente esa es la evidencia y la manifestación. No, la llenura del Espíritu Santo abre, hermano, un acceso a virtudes de parte de Dios que nos van a ayudar en nuestro caminar, nos van a ayudar a mantenernos de una forma recta, de una forma santa, de una forma consagrada, para que podamos dar la estatura. Pero también nos va a ayudar, hermano, con las situaciones que tenemos diarias. Por ejemplo, problemas, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, inclusive pensamientos que a veces llegamos, hermano, como en un tipo de encrucijada, y que no sabemos hacia dónde debemos de tomar una decisión. Entonces el Señor, además de su Espíritu Santo,
nos da también otros espíritus. Ahí va a ver, ya vamos a ir hablando, porque recuérdense que Dios es espíritu. Él es espíritu. Y todo lo que Él hace y todo lo que Él da es espiritual. Ahora, que nosotros no podamos entenderlo todavía, eso es lo que necesitamos, llegar a un entendimiento para poder recibirlo, anhelarlo y recibirlo. Si no, solamente vamos a venir a la iglesia pensando que viniendo el Señor nos guarda y nos hace bien. No, la iglesia no es solo para guardarnos y nos hace bien. La iglesia es para que nosotros vayamos acercándonos a Dios, le conozcamos, y en medio de ese caminar van a venir situaciones difíciles, hermano, para que nosotros vayamos creciendo, vayamos entendiendo. Entonces, 2 puntos hoy en esta tarde. Le voy a hablar sobre la enseñanza de Salomón. Porque si hermanos, si un hombre que llegó a ser un vaso extraordinario fue Salomón, al menos para entender sabiduría, porque la sabiduría se tiene que entender. Entonces, para entender la sabiduría, hermano, se necesita que el Señor dé un don, se necesita que el Señor haga una preparación, porque si no tenemos esa preparación, no vamos a poder recibir de Dios algunas cosas que nos convienen. Pero Salomón fue uno de ellos. Entonces vamos a ir aprendiendo algunas cosas que aprendió Salomón. Hermano, muchas cosas. No vamos a poder tener el tiempo para poder hablar de todas, pero al menos de las que el Señor quiere que sepamos. Y la otra, vamos a hablar sobre las esferas de la sabiduría. ¿Qué es una esfera? La esfera es un círculo. Hermano, y es increíble, pero el Señor trabaja en círculos. Trabaja en círculos. Imagínense que la mayoría de las cosas que aún en nuestro cuerpo, la mayoría es cilíndrico. Los ojos, la nariz, la boca, hasta los huesos, hermano. Muchas de las cosas son cilíndricas. Los mundos, las estrellas, los planetas, las constelaciones, todo tiende a ser cilíndrico, tiende a ser esférico. Entonces, hay algunas esferas, hay algunos círculos, hay algunos puntos en donde el Señor trabaja con la sabiduría. Y debemos de entender cuáles son esas esferas de sabiduría. Porque esas esferas de sabiduría, hermano, el Señor las deja para que nuestro ámbito, para que nuestro círculo, para que nuestra manera de desenvolvernos sea sabia. Por eso es necesario que nosotros debemos no solamente venir a la iglesia para escuchar, hermano, las predicaciones y las enseñanzas, sino que usted debe tener un tiempo personal para que el Señor lo vaya aguzando. Y lo va a ir aguzando personalmente. No todo el tiempo va a ser con un ministro, puede hacer con una persona. Y puede hacer directamente por medio de la palabra. Entonces, déjeme entrar un poquito y veamos, hermano, qué es lo que nos muestra Salomón. Ahora fíjense que Salomón fue un hombre que se dio a la tarea, mire qué interesante, de poder conocer qué es lo que quiere el hombre. ¿Por qué el hombre busca la felicidad? Hermano, si Salomón, hermano, mire, dice la palabra en el capítulo 2, dice que hasta se emborrachó, dice que bebió vino, se metió en los placeres del vino, pero dice que no dejó la sabiduría, sino que quería investigar, quería indagar exactamente el corazón del hombre, cuál era el deseo del hombre, porque el hombre, hermano, no se sacia. Entonces dice que hizo huertos, hizo jardines, sembró árboles, hizo casas. Dice que amontonó plata, amontonó oro, tesoros de reyes. Dice que tuvo regalos, hermano, de todos. Conoció todos los instrumentos de música. Conoció varias armas. Hermano, habían una cosa de Salomón que llegó a conocer. Dice que su corazón no hubo nada de lo que haya tenido placer.
O sea, todo el placer que venía a su corazón llegó al cumplimiento en tenerlo, en poseerlo. Entonces, Salomón comienza y empieza a explicar todo. Pero luego llega al final y dice, ya sé qué es lo que la sabiduría me ha enseñado. Entonces viene y en el capítulo 1 da una introducción. Dice, Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 9. Mira lo que dice ahí. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo del sol. Entonces dentro de los puntos especiales que llegó a conocer Salomón por medio de la sabiduría es que todo se repite. Todo. No hay nada nuevo que se vuelva a hacer. Todo desde el inicio ha sido lo mismo. Entonces, si ha sido lo mismo, puede hacer que nosotros tengamos una ventaja y una desventaja. Porque si ha sido lo mismo, quiere decir que hay cosas que se van a repetir. Oiga muy bien. Entonces, podemos ir a Eclesiastés y le voy a leer el capítulo 3, el versículo 15, y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice. Nada existe que no haya existido antes. Le estoy hablando capítulo 3, versículo 15. El que le leí antes fue 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 19. Nada existe que no haya existido antes. Y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Entonces, si el pasado se repite, si hay secuencias, hermano, que han sucedido antes, es una secuencia que va a suceder hoy. O sea, que si nosotros hemos hecho errores en el pasado, esos mismos errores se pueden repetir ahora. Ahora, ¿por qué? Porque hemos hecho, hermano, errores. Hemos tomado decisiones que no han sido correspondientes. Por eso nosotros debemos de saber que hay momentos que son círculos. Esos se les llaman círculos repetitivos, hermano. Círculos viciosos que se nos repiten de vez en cuando en la vida. Pasamos y cerramos un círculo. Luego de algunos años pasamos y se cierra otra vez el círculo. Luego pasamos y se cierra el círculo. Como que se repite constantemente la misma historia. Por ejemplo, hay mujeres que han sido hombres, y hay hombres, que se han casado y que les ha ido mal en su relación. Terminan saliendo de su relación y entran a otra relación. Les vuelve a ir mal, salen de esa relación y vuelven a entrar a otra relación. Y como que se repitiera el mismo círculo. Hay otros hermanos que entran a un trabajo, tienen problemas en el trabajo y vuelven otra vez a salirse y entrar a otro trabajo. Vuelven a tener problemas en el trabajo, vuelven otra vez a salirse del trabajo y entrar a otro trabajo. Entonces, como que si fueran círculos, hermano, círculos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si se repite, pero si no estamos obrando convenientemente, se va a volver a hacer el mismo error. Por eso necesitamos cambiar las herramientas que estamos utilizando para poder cambiar la manera de vivir. Ese es el problema. Si algo se está repitiendo, debemos de saber que debemos de terminar con esa repetición. Debemos de cerrar ese círculo que se repite constantemente. Entonces, le voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice ahí. El mismo capítulo, el mismo versículo.
Lo que ahora existe, ya existía. Lo que va a existir, ya existe ya. Y mire, hermano, y nosotros constantemente andamos preguntándonos cómo nos va a ir en el futuro. Pues nos va a ir conforme a las opciones y las decisiones que tomamos ayer. O sea, las decisiones que tomamos ayer, esas mismas decisiones ya las tenemos que ver adelante. Ahora mire lo que dice. Dios hace que la historia se repita. Entonces Salomón, hermano, ya conocía que había situaciones que constantemente se nos van a ir repitiendo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué va a hacer usted si hay situaciones que se han estado repitiendo? ¿Será que las va a dejar así? ¿Verdad que en nuestro corazón hay momentos que dice, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo voy a seguir sufriendo esto? ¿Sabe cuándo? Ahí le voy a dar yo cuenta. Hasta que llegue la sabiduría. Ahora, le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 3:15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Ahora sí, pero pastor, no se estará refiriendo a que la tierra da vueltas, le da vueltas al sol. Usted sabe que el mar, sí, también a eso. Porque eso ha sido desde el principio. Usted sabe muy bien que los científicos, hermano, andan buscando cómo fue, hermano, la creación, la formación de la tierra, y empiezan a dar, hermano, unas explicaciones que realmente ellos saben en su corazón que no pueden ser ciertas, porque no tienen evidencia, son hipótesis. Pero ellos los toman como doctrinas, como enseñanzas. Y constantemente, hermano, cada año que va pasando, van descartando las hipótesis de tal científico. Descartamos la del científico tal porque no tenemos evidencias. Ahora descartamos la de aquel porque tampoco. O sea, unos van descartando y otro va sobreponiendo la suya. A los años la descartan y sobreponen otra. Hermano, el mismo punto de repetición. Entonces, Salomón tuvo un problema. Porque cuando Salomón se empezó a dar cuenta que la sabiduría lo que le había hecho era llegar a conocer las cosas que se repetían, entonces dice que aborreció su trabajo. Dice que aborreció la vida. Porque, hermano, empezó a decir, bueno, de nada sirve que entonces yo sea sabio, porque al fin y al cabo dice que tanto al sabio como al necio una cosa le sucederá, que todos van al mismo lugar. Hermano, se va a acabar. Entonces dice que Salomón, si usted lee en el capítulo 2, dice que empezó a aborrecer. Es más, dijo que el que añadía ciencia, dice que añadía dolor. Y el que sabía más, el que añadía sabiduría, dice que añadía molestia. Porque entre más somos sabios, más dan molestia, porque empezamos a ver las cosas que hay errores. Eso es lo que pasa. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Pero vea, pues, porque le tengo que explicar todo esto, obviamente. Entonces, tiene que venir una revelación. La revelación de que tiene que venir algo que pueda cambiar esa repetición que tenemos. Entonces, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, hay algo que me llama mucho la atención. Y mire qué interesante, porque eso lo dice al final del capítulo 2, después de que aborrecí, empieza a hablar mal de las cosas. Pero en el último versículo del capítulo 2, que es el versículo 26, mire lo que dice. Porque al hombre que agrada, o que le agrada, oiga lo que dice, Dios le da
sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, quiere decir que todos aquellos que no agradan a Dios, repite la plana. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, si realmente en nuestro corazón anhelamos que pueda haber un cambio en nuestra vida y que ya no seamos iguales, sino que vayamos evolucionando, debemos dejar que la sabiduría entre a nuestro corazón, porque dice que la sabiduría debe de entrar. Pero mire qué importante, la sabiduría no entra a la mente, no entra al alma, no entra en el espíritu. Dice que debe de entrar en el corazón, porque en el corazón es donde están todas esas manifestaciones del hombre o maquinaciones del hombre. Usted sabe que las maquinaciones del hombre, hermano, comienzan en el corazón. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, adquiramos sabiduría. Ahora, mire pues, miren lo que dice Proverbios capítulo 2, del 10 al 12. Y termino la introducción. Miren lo que dice. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Oiga pues. A ver, ¿qué es discreción? Te lo voy a explicar. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces la sabiduría debe de entrar a nuestro corazón. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder, hermano, empezar a modificar nuestro camino. Cuando entra la sabiduría, hermano, no es porque venimos a la iglesia, porque en la iglesia podemos recibir muchas cosas, pero puede ser que nosotros no dejemos que entre la sabiduría. Y cuando no entra la sabiduría, entonces vamos a ver algunas cosas, hermano, que posiblemente no nos vayan a ayudar para cambiar nuestra forma de caminar y de vivir. Entonces esta palabra discreción, porque dice que cuando entra la sabiduría al corazón y la ciencia es grata al alma, entonces dice que la discreción te guardará. Entonces esa palabra discreción quiere decir sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. O sea que tanto para hablar va a ser nuestra forma de obrar. Por eso dice la palabra que si nosotros cambiamos, si nosotros transformamos nuestros pensamientos, así también va a ser transformada nuestra obra. Pero si no, hermano, tenemos una renovación de pensar, una renovación, una mente renovada, vamos a seguir pensando las mismas cosas que hemos pensado. Y vuelve la repetición. Vuelve la repetición. Hermano, es como aquella mujer que se ha casado 3, 4 veces. Va a tener un pensamiento que los hombres son malos. Pero si posiblemente ha estado buscando a sus parejas, hermano, en un lugar que no sea adecuado, pues posiblemente va a seguir la misma forma, el mismo perfil de hombres que está buscando. Por ejemplo, usted sabe muy bien que en este tiempo los jóvenes, la forma de buscar a las patojas o de buscar, hermano, pareja, es saliendo a la calle, buscando en discotecas, buscando en restaurantes, buscando en diferentes lugares en donde realmente ahí no tenemos la forma ni la manera de poder, ¿qué? De poder exaltar al Señor. Claro, vamos a encontrar una persona que tenga buenos modales, vamos a encontrar una persona que sea educada, vamos a encontrar una persona que definitivamente tenga, hermano, un título. Puede ser que una persona que sea, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no va a tener la sabiduría que viene de lo alto. Porque hay una sabiduría, mire, hay una sabiduría que es diabólica, pero hay una sabiduría que es de hombres. Se pueden dirigir bien, se pueden expresar bien, tienen un léxico, hermano, una reputación, tienen una alta, tienen una liturgia, tienen una cordura para poder dirigirse, para poder comunicarse, hermano, que a nosotros al oírlo puede ser que nos hagan sentir menospreciados, pero nosotros debemos de saber de que hay una sabiduría que viene de lo alto y que va a ministrar nuestra boca en el momento necesario que tengamos que usarla. Por ejemplo, ¿se recuerda aquel versículo que dice: y en aquellos días no se preocupen lo que van a decir delante de las autoridades? Yo soy el que voy a hablar. Entonces, el Señor es el que va a hablar por nosotros. El Señor es el que puede hacer esa obra. ¿Cómo? Por medio de una sabiduría que es fuera de esta tierra. Fuera. No se puede entender. Entonces, discreción también dice que es el don de expresarse con agudeza. Mire, con ingenio y oportunidad. Reserva, prudencia, circunspección. Circunspección quiere decir, hermano, la forma en que se va a dirigir y las formas de la cual va a hablar en el momento que tiene que decirlas. Eso es muy importante. Por eso nosotros debemos de tener sabiduría para ver exactamente en dónde vamos a poner el aguijón. Exactamente en dónde tiene que ir la palabra, en dónde tiene que ir la expresión. Porque eso es muy importante. Ahora, mire lo que dice de la circunspección. Es una prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente. Hasta en eso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los hermanos? Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a comunicar con nuestros padres? Porque de la forma que usted se comunica con su papá y la forma que se comunica con su mamá, esa es la forma que los hijos los van a empezar a usted a tratar. Pero no ahorita, cuando usted sea viejo, cuando le falten las fuerzas. Porque los hijos, hermanos, un día llegan a ser más fuertes que nosotros, más grandes y más fuertes. Por eso es importante que nosotros debemos, en el tiempo necesario, debemos de poner las palabras. Pero entonces, hay secretos que son de la sabiduría. Y es necesario que nosotros vayamos conociendo cuáles son esos secretos. Hermanos, y esto no es solamente de venir a la iglesia, hermano, y saludar a los hermanos, y qué bueno que nos hicimos más amigos, y qué bueno que estamos más cercanos. Eso no es de eso, hermano, perdone. Eso no es de eso, sino que es de poder agradar a Dios. Porque cuando solamente agradamos a los hombres, dependemos de ellos. Usted debe saber que lo que usted hace, su trabajo, su empresa, su familia, su economía, depende de Dios. Entonces, por eso es que necesitamos en algún momento, hermanos, ser independientes. Sí, claro, va a amar al hermanito, va a respetar a la hermanita. Qué bueno, gloria a Dios, hermano. Pero debemos de saber que en algún momento puede hacer que hayan circunstancias que no le vaya a gustar. Y porque del momento que ya no se gusta, se aparta. Pero por eso no debemos de venir a la iglesia solamente porque nos tenemos que caer bien los unos a los otros. Recuérdense que hemos hablado del aguzar, el aguzarnos unos con otros. Pero si en algún momento nosotros nos peleamos, si en algún momento estamos en desacuerdo, si en algún momento tenemos diferencias, arreglémoslo. Pero para eso sirve la sabiduría. Ahora, veamos algunos secretos de la sabiduría. El arreglar los problemas tiene que ver mucho con el orgullo. Por eso el Señor nos prueba qué tanto de orgullo tenemos. Por ejemplo, una mamá
no puede tener orgullo para con sus hijos, porque si el hijo se porta mal, al ratito el hijo le va a ir a pedir de comer. ¿Y qué le va a contestar la mamá? Ya no te voy a dar comida, nunca jamás. No, hermano, la mamá le hace su sanguchito. Imagínense que las mamás o los papás fueran así, al hermano estuviéramos a dieta todos. Algunos días no nos darían de comer. Ya vio cómo los bebitos, hermano. Mire, los bebitos desde chiquitos empiezan a hacer sus hechorías con la mamá. ¿No se ha dado cuenta que desde el momento que empiezan a tener sus dientecitos, de repente muerden, hermano, el seno de la madre? ¿Y qué hace la mamá? ¡Uy! ¿Pero qué quiere decir? Ya no le voy a dar de mamar. No, le sigue dando de mamar. Entonces eso tiene que ver mucho con el orgullo. Ahora mira pues, hay secretos que son de la sabiduría. Eso lo dice Job, capítulo 11, versículo 6. Miren lo que dice ahí. Y te declarará los secretos de la sabiduría. La hermano, eso quiere decir que no solamente, hermano, que la sabiduría de Dios, sí, claro, nos va a ayudar a que vayamos terminando con esas repeticiones de nuestra vida. Pero debe de saber que hay secretos dentro de la sabiduría. Hay secretos que nosotros necesitamos para poder cambiar el rumbo de nuestra vida y poder entender. Porque si no, constantemente, hermano, si hacemos un error, o nos ponemos tristes o nos ponemos enojados, pero debemos de saber que si hay sabiduría, entonces vamos a saber que desde el principio no debemos de hacer mal o hacer error. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo: amistad, compromiso y matrimonio. La pastora, es que otra vez, cada vez que empieza usted a hablar de eso me desanima, porque uno como que si nunca se puede casar. Es que no es de que si nunca se puede casar. Lo que pasa es que su mente, sus pensamientos todavía no están listos para poder aceptar una responsabilidad a la cual se va a terminar metiendo de aquí en unos días, en unas semanas, en unos meses. Por ejemplo, los jóvenes que no quieren que sepa el pastor, hermano, porque comienza una relación, es porque no quieren que les estén poniendo limitaciones. Ellos se quieren ver como se quieren ver y que toda la gente no les importa. Eso no es así. Para eso tiene que venir una enseñanza, para eso tiene que venir un consejo. Pero lo mismo también es para los padres. ¿Se recuerda que cuando se casó nadie le dio consejo a usted? Y mire cómo terminamos: divorciados, separados, con hijos de un padre y de un cónyuge diferente, con problemas, pagando child support. La gran chucha. Ese hacen problemas. Entonces, necesitamos, hermano, ver cuáles son esos secretos de la sabiduría. Entonces, déjeme decirle y ver dónde se encuentran esos secretos, porque en la Biblia los habla. Mire pues, le voy a decir en dónde está. Le voy a leer Proverbios capítulo 1, del 1 al 4. A ver, le hago una pregunta. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y a quién fue que lo llenaron de sabiduría? A Salomón. Entonces, él mismo está dando las explicaciones. Ahora mire lo que dice ahí. Ahora, recuérdense que fue en Job que vimos los secretos de la sabiduría. Entonces miren lo que dice ahí en Proverbios capítulo 1, del 1 al 4. Oiga pues, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Oiga pues, ¿para qué sirven los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Porque si una de las cosas que le faltan a los jóvenes es la cordura. Pueden ser muy inteligentes, hermano, pero la inteligencia sin cordura los hace perder la inteligencia.
Es más, hermano, ¿sabe qué? No se vaya a sentir mal. Pero eso es lo que dijo Salomón. Dijo que el hombre y el animal muy parecidos son, porque al fin y al cabo se mueren. Uno se va arriba y el otro se va a la tierra, dijo. Entonces hay algunos, hermanos, que solamente tenemos inteligencia, pero no tenemos cordura. Y la cordura, hermano, es lo que nos ayuda a moderar esas actitudes que nosotros tenemos. Porque hay gente que tiene actitudes, hermano, que de repente está de malas pulgas y empieza empieza a tener problemas con otro hermano. Empieza a rematar con otros hermanos. Si en la misma iglesia, hermano, se sabe, ay, fíjese que el hermanito tal, ay, fíjese que el hermanito tal. Yo sé. Las actitudes, hermano, es con todos. Las corduras, las malas, hermano, la reputación que a veces tenemos dentro de la iglesia y algunos hermanos, ¿sabe por qué es? Por las actitudes groseras que usted tiene a veces. Pero ¿sabe qué es lo feo? Que la persona que no le gustan las actitudes groseras es la que ha iniciado groseramente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener cordura para moderar. Mejor en el momento, hermano, que ya nos estén casando en nuestras casillas, mejor callar. Sí, hermano, si hay hermanitos que pueden venir, hermano, como decía aquel pastor, va puro con cara de santo de pueblo. Pero ya pasando los meses, hermano, les empieza a brillar el oro fino que tiene. Y una boca asquerosa. Cuidado con eso. Entonces, el libro de Proverbios nos va a ayudar a entender, a conocer, a recibir y nos va a dar. Pero yo veo ahí una cuadrimensión que le puse, la cuadrimensión de los proverbios. Porque, hermano, los proverbios es la sabiduría dirigiéndonos, es la sabiduría actuando, moderándonos, dándonos a nosotros las claves, dándonos los secretos para que podamos dirigirnos bien. Hermano, en varias ocasiones yo le he dicho, mire, por favor, lea un proverbio, por lo menos, uno al día. Son 31 proverbios. Hay un proverbio para cada día. Lea uno, ahí va a ver cómo le va a moderar, hermano, su actitud, cómo le va a moderar sus pensamientos. Hermano, porque esto es difícil. Mire, aún para corregir necesitamos un moderamiento. Pero usted sabe muy bien, hermano, hay correcciones que se van aumentando, que van subiendo, que se van dando. Y que a mayor ha sido la falta o el error, mayor se tiene que ir la corrección. A más. Eso no le va a gustar al que lo están corrigiendo. Eso no le va a gustar. Entonces debemos, hermano, para acabar que ya no haya corrección, para acabar donde debemos de tomar, hermano, ese camino de ejemplo, necesitamos retomar de nuevo. Porque si somos criaturas nuevas, hermano, se nos ha quitado el cassette. Deberíamos dejar el cassette pasado, ¿va? Y tomar un nuevo cassette. Y el nuevo cassette debería de ser la sabiduría. Entonces yo veo ahí una cuadrimensión, en donde lo alto es el conocer, en donde lo bajo es el recibir, en donde el ancho es lo dar y lo profundo es entender. Porque, hermano, mire, la mayoría de nosotros podemos conocer las cosas, pero no entenderlas, porque como no estamos sobrando, seguimos haciendo lo mismo. Una persona que siga haciendo lo mismo no ha entendido. Por ejemplo, una persona entendida, de una vez se lo digo porque el hermano ya me lo comunicó, del otro lado ya no nos vamos a poder parquear. Pero si hay alguno que se quiera parquear del otro lado, pues que se parquee. Lo único que va a tener que pagar como $145 porque se lo va a llevar la grúa y le van a poner un ticket por no estarse parqueando donde no debe. Pero si lo quiere pagar, si usted tiene billete, páguelo. Pero entonces, hermano, por ejemplo, el que repite la misma plana,
no la puede corregir, entonces va a tener situaciones difíciles, va a tener dolor. Entonces debemos de entender, lo profundo es entender. Por eso yo les digo, hermanos, aquí no se pueden parquear. Ciertos días se pueden parquear. Estoy tomando ese ejemplo, pero si usted se sigue parqueando ahí, quiere decir que en la profundidad todavía no ha entendido. Quiere decir que tiene un pensamiento el cual usted lo toma recto o lo toma de hecho para usted. O sea, nadie puede más que usted hacerlo. Entonces es necesario que podamos hacerlo. Alto conocimiento, bajo recibir, ancho dar, profundo entender. Amén. Entonces eso nos va a servir el libro de Proverbios. Ahora, si usted lee Proverbios, hermano, capítulo 1, mire, ahí lo va a librar. ¿Sabe de qué? Hasta lo que lo va a librar, Proverbios. Porque si usted sigue leyendo Proverbios, dice que lo va a librar de la mujer ajena. Pero con eso también, hermano, lo puede librar del hombre ajeno. Porque, hermano, el proverbio, la sabiduría le va a entrar a usted en profundidad de entendimiento. Que lo que es suyo y lo que no es suyo, no es suyo. Por eso es importante que debemos de entender. Bueno, lo voy a llegar ahí, pero déjeme entrar a las esferas de la sabiduría. Es importante que nosotros entremos a las esferas de la sabiduría. Porque ahí vamos a entender muchas cosas. Fíjese pues, solo me quedan 19 minutos y nos vamos. Entonces en la palabra del Señor habla espíritus. Y son espíritus de parte de Dios que nos ayudan a nosotros en nuestros momentos difíciles, pero también nos va a ayudar a nosotros en que podamos dar una talla. Porque la talla en la iglesia es muy importante. Por ejemplo, si un hermano da una talla de confianza, es ahí donde lo vamos a utilizar de confianza. Si hay una talla de un hermano que puede contarse con él, pues con ese hermano se va a contar. Si hay un hermano que tiene una talla de fidelidad, en un privilegio de fidelidad se va a contar. Por eso todos, hermanos, tienen sus dones. Todos tienen las virtudes de parte de Dios. Pero eso ha sido derramado por espíritus que están delante de Dios. Ahora mire, le voy a leer Isaías capítulo 11, le voy a leer 1-2 para que vayamos entendiendo un poquito. Y miren lo que dice ahí. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, ¿ahí cuántos espíritus hay? Hay 7 espíritus. Usted sabe que los 7 espíritus están, hermano, figurados en el candelero. En el candelero tenía 7 brazos. Y el candelero era la luz que estaba dentro del lugar santo. Entonces, estos espíritus trabajan, pero no en el atrio. Trabajan en el lugar santo. Entonces, debemos de entrar de una dimensión a otra dimensión. Ahí ya podían entrar, hermano, sacerdotes, pero no podían entrar al lugar santísimo. Entonces nosotros, para poder recibir virtudes de parte del Espíritu de Dios y estas otras unciones de parte del Padre, necesitamos entrar al lugar santo. Eso no es solamente porque usted recibió a Cristo, hermano, y entró a la iglesia y usted ya empieza a tener una... Sí, comienza. Pero tiene que ir escalando, tiene que ir caminando, se tiene que ir manifestando. Por ejemplo, no podemos poner a un hermanito, hermano, a poner una función dentro de la iglesia, si al final ya se quiere ir de la iglesia. Nomás tocan el timbre, hermano, y se quiere ir a la casa, porque entonces no va a poder tener comunión con los otros hermanos. Los otros hermanos van a decir, pero ponen a este hermano, y este hermano se quiere ir a cada momento que termina la iglesia.
Entonces necesitamos, hermano, mire, dentro de la operación de la iglesia, necesitamos hombres y mujeres que reciban virtudes de parte de estos espíritus. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Ahí en Isaías 11, 1, 2 está hablando de Jesús. Esa es una profecía. Estos espíritus iban a reposar sobre la descendencia de Isaí, que era Jesús. Y usted sabe muy bien quién fue Jesús. Hermano, era sabio. Era sabio. Entonces debemos de saber que estos espíritus, hermano, que están acá, la manera y la forma para poder distinguir que es uno de ellos es cuando hay sana sabiduría. Porque hay una sabiduría que no es de parte de Dios. Y debemos de tener cuidado con eso. Mire lo que dice Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, pregunta, ¿quién es el que provee de sana sabiduría? Ese Señor. Entonces, amados, cuidado con la sabiduría y cuidado que durmamos en ella. Debemos de recibir sana sabiduría. Bueno, veamos pues, porque ya le voy a empezar a predicar. Mire, porque eso nos va a ayudar a cambiar. En la Biblia hay virtudes de parte de Dios que nos van a ayudar a cambiar. Ahora, la pregunta sería, ¿quiere usted la misma canción repetidora? Disco rayado, pues. ¿Quisiera usted ser disco rayado en su vida? Entonces necesitamos parar. Porque hay hombres y mujeres que caminan por un tiempo bien y luego caminan mal, dejan de caminar porque oyen otras voces. Oyen otras voces. O sea, oyen voces de sana doctrina y luego vienen y oyen otras voces que no necesariamente es ni doctrina. Pueden ser maldades, pueden ser, hermano, placeres, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, hay unciones que yo le puse, unciones de la sabiduría. Porque estas unciones nos van a ayudar, oiga muy bien, a cambiar nuestra forma de obrar, hombre. ¿No quisiera usted cambiar la forma de obrar? Hermano, perdóneme, yo quisiera cambiar cosas. Yo quisiera cambiar actitudes de obrar. Tal vez ya no son las mismas que tengo hace 15 años, pero habrán algunas cosas que todavía necesito limar. Entonces yo le pido al Espíritu Santo una guianza. Entonces veamos algunas funciones de la sabiduría. Estas son las que yo encontré en la Biblia. No creo que las podamos ver todas, pero veamos algunas. Hay una unción de sabiduría que se llama Beiná. Fíjese pues para qué sirve esa sabiduría. Porque esa palabra quiere decir sabiduría. Porque cuando nosotros hablamos de sabiduría, a veces nos generalizamos demasiado que no sabemos a lo que el pastor está hablando. Es solamente sabemos que debemos de recibir sabiduría, pero realmente no hay un paso a seguir, no hay un punto de dirección certero. Entonces debemos de saber qué es la Beiná. Entonces mire dónde encontramos esta. La encontramos en Primera de Crónicas 12:32. Mire lo que dice ahí. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos, oiga, en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, ¿quiénes? Todos sus hermanos. Entonces ahí había una sabiduría que no solamente, oiga, hermano, no solamente era de ellos, sino que era de parte de Dios, pero todos los demás seguían. O sea, que tenían una certeza increíble de lo que estaban hablando esos hombres. Ahora, esa palabra sabiduría, esa palabra Beiná o Beiná, quiere decir entendimiento, quiere decir discernimiento. Ahora, ¿qué quiere decir discernimiento? Porque hay algunos hermanos que ustedes son bien pilas para hablar palabras espirituales repetidas.
A la que discernimiento el que tiene el hermano, ¿ah? ¿Pero qué es discernimiento? A ver, ¿qué es discernimiento? Ayúdeme a explicar un poquito. ¿Qué es discernimiento? Vamos a ver cómo está usted. Conocimiento, dice el hermano. ¿Qué es discernimiento? Traigámoslo a lo más generalizado. ¿Sabe qué es discernimiento? Distinguir. Distinguir. Distinguir entre una cosa buena y dentro de una cosa mala. Pero también hay muchas clases de distinción, porque hay algunas cosas que miremos que son buenas, pero que no nos conviene. Y hay algunos momentos que miremos más en querer ser rectos que ser felices. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros le exigimos muchos a los hijos, hermano, porque los hijos queremos que sean rectos, hermano, y que tengan esto y que tengan lo otro, y que sean bien buenos hijos. Yo también hago eso. Pero hay momentos que por causa de ser tan rectos, matamos un momento importante que es de felicidad para ellos y que podría ser para nosotros. Por eso en la casa no solamente rectitud, pero tampoco es que se vaya a volver usted liberal, ni se vaya a volver usted legalista, ni se vaya a volver liberal. Tiene que mantener, hermano, un balance. Porque si se hace muy legalista, o si se hace muy liberal, entonces va a tener que estar corrigiendo demasiado. Y si usted se hace muy legalista, va a estar corrigiendo aún más de demasiado. Entonces hay que tener. Ahora, hay tiempos de corrección, ¿verdad? Hay tiempos de corrección. Entre más amor, menos ley. Pero si tiene que haber corrección, si hay desobediencia, más ley. Más ley. Es un niño que se está portando mal, no está haciendo las cosas, no está siguiendo las instrucciones, se le sube la dosis. Pero no es porque usted no mantenga el balance, sino porque usted se está dando cuenta que tiene que haber una corrección y tiene que eliminarse ese error o esa rebelión o la rebeldía. Entonces, una de ellas es eso, el entenderla. Hermano, por favor, entendamos las cosas. Hay veces que no podemos entender. Hermano, yo a veces le digo a los hermanos o hermanas, pero no estás viendo lo que estás viendo. Sí lo estoy viendo. Entonces, si es bueno o es malo, pero no saben si es bueno o es malo. Tal vez porque se los estoy preguntando y estoy poniendo el foco, tal vez se ponen nerviosos o nerviosas que ni en el momento saben si es bueno o es malo. Mire, la única manera de nosotros poder ver el mal es cuando no estamos en el círculo que ellos están. ¿Me estoy explicando? Cuando usted está envuelto en el círculo que hay una persona, le va a costar ver la realidad o las situaciones que se están haciendo. Pero cuando usted ve que no está en el círculo, usted puede ver desde lejos la situación que está aconteciendo en esa situación. Por eso es muy importante. Mire, hermano, yo le digo algo. Es muy importante que nosotros sepamos. Sobre todo, hermano, cuando hay parejas y cuando tenemos que ministrar y hay esposos y que a veces uno tiene su versión, el otro tiene su versión. Pero usted debe de saber que nosotros los pastores somos imparciales. No podemos estar solamente con la hermana o podemos estar solamente con el hermano. Y también se los he dicho, hermano, y lo hemos predicado. Mire, hay situaciones que nos hacen trabajar juntos, que nos hacen acercarnos en el ministerio, pero eso no quiere decir que vamos a tener a ustedes más que a otros en alto. ¿Me estoy explicando?
Ese es un problema. Nosotros los pastores somos imparciales, debemos de ser imparciales, porque si no, entonces lo vamos a echar a perder. Bueno, entonces debemos de entender, tiene que haber un entendimiento. Mi hermano, hay personas que dentro de la iglesia no están teniendo ese entendimiento, pero lo van a entender conforme va pasando el tiempo, porque el Señor, mire, hay cosas que trabajan con nosotros los hombres. Pero cuando ya se sale de nosotros, entonces el Señor, que es mejor Padre, Él empieza a trabajar directamente. Y va a llegar un momento en que se va a cambiar. Se va a cambiar. Pero hay cosas que nosotros en muchas ocasiones posiblemente no vamos a poder trabajar. Bueno, entonces hay otra, mire, hay otra. Hay otra unción que se llama Chacam. Esa es otra unción de sabiduría. Y es ahí cuando nosotros, hermanos, debemos de entender lo que el Señor nos está explicando. Por ejemplo, eso está ahí en Proverbios 9:9. Mire, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Esa palabra, aumentará, quiere decir chacam, quiere decir enseñar sabiduría. Ahora, hermano, mire, aquí no es solamente de que la sabiduría está trabajando en usted, sino que usted empezó a impartir la sabiduría. Por ejemplo, hay cosas en la Biblia. O déjeme decirle esto. Hay seres creados por Dios que son sabios, pero que no saben que son sabios, pero nos están dando a nosotros una lección de sabiduría. ¿Me estoy explicando? En la Biblia habla de esos seres. Ellos ni saben, hermano, lo que en la realidad es sabiduría, o posiblemente sí, ¿va? Pero como yo no hablo posiblemente el idioma, pero debe de saber que si nos enseñan. Esa palabra chacam es una raíz para ser sabio, pero mire lo que quiere decir. Quiere decir sobrepasar. ¿En qué? Entendimiento. ¿Qué quiere decir? Enseñar sabiduría. Mire qué quiere decir. Hacer algo más sabio. O sea, no es solamente de hacer algo bueno, sino que algo que todavía va más allá, que nos hace ser sabios. En este caso, enseñar sabiduría. Por ejemplo, un buen ejemplo suyo. Le puede hablar 1000 palabras a un hijo, si usted tiene hijos. Y si no, puede ser un hermano. Depende del ejemplo que usted le dé, este es el ejemplo que va a percibir de usted. Ahora mire, yo le enseño algo. Hablando de los seres, este es uno de los seres que habla la Biblia. La pregunta sería, ¿sabe la hormiga que es sabia? ¿Será que sabrá la hormiga que es sabia? A saber, va. Yo digo que no, pero como no soy hormiga. Pero sí le puedo decir lo que dice allá en Proverbios 6. Mire lo que dice ahí. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Eso es para algún perezoso por aquí? Bueno, ¿quién va a levantar la mano? Véala, mire quién le están hablando. Al que no le gusta trabajar. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos. Oiga lo que dice. Y sé sabio. Ahora pregunto, ¿quién escribió Proverbios? Eso quiere decir que Salomón algún día, hermano, se tiró a la tierra y empezó a haber seguido a una hormiguita. Porque dice que él se dio a inquirir las cosas. Entonces siguió una hormiguita, imagino que llegó, recogió una miga, recogió una hojita y se la fue llevando, pero imagino que empezó a buscar quién la dirige, quién la enseña. Y dijo, ya lo tengo. Nadie le enseña porque la hormiga es sabia. Entonces escribió, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, oiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No tiene nadie que le ordene. Al igual que aquí va, hermano, por favor, los sugieres que no se vayan antes de que terminen los hermanos. Por favor, le estoy pidiendo, no tire, no traiga bebida, no entre café, no entre, apaguen sus celulares, quítense las gorras. Hay que estar repitiendo, pero la hormiga no tiene a nadie que le repita. Y mire qué hace la hormiga. Ahí pudiéramos sacar varias explicaciones. Por ejemplo, a ver, usted leyendo ese versículo, como a todos nos da el Señor diferente, leyendo ese versículo, ¿qué ejemplo pudiera sacar de eso? ¿Qué ejemplo pudiera sacar? Preparen en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. A ver, rajemos la leña. ¿Qué entendimiento pudiera sacar de eso? ¿Ah? Pudiéramos sacar, por ejemplo, el ahorro. El ahorro sería hermano, el ahorro es un tema bien interesante. Yo hasta no hace mucho que empecé a aprender del ahorro. De verdad. Pero ahí nos está enseñando el ahorro. Ahí también lo que nos puede enseñar es, en el tiempo que nosotros podamos hacerlo, hagámoslo. Y va a haber un tiempo en que posiblemente no lo podamos hacer, no lo hagamos. Por ejemplo, hermano, hasta la compra de un carro tiene que ser muy pensado. Porque a veces nosotros nos atrevemos a comprar las cosas cuando tenemos, pero no llegamos al entendimiento cuando ya no tengamos. Entonces, ¿quién va a pagar ese carro? Entonces el entendimiento sería, voy a comprar un carro nuevo, pero voy a guardar un poco de dinero, porque si en algún momento no tengo trabajo, entonces tengo guardado para seguir pagando mi carro. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Mire, comprar las cosas porque en ese momento tiene sus 200 pesos y se va a gastar 190. Al hermano, y si la próxima semana ya no tiene trabajo, se quedó con 10 pesos. Porque así son. Ah, no, hermanos, yo siempre he tenido trabajo por los 10, 15 años. Amén, yo también dije eso. Y un día, un puntapié me dieron. Después de 14 años de estar en una compañía. Grandes cosas me enseñó el Señor. Es más, me estuve un año en la casa. ¿De verdad? Me recuerdo ese día que era un día viernes, hermano, cuando llegué mi camión y bajé todo. Entonces, era el jefe, pero llegó otro jefe más grande. Usted sabe que dentro de un jefe hay otro jefe. Y llegó el jefe más grande y me dijo, mira, ya no sos jefe. Es más, ni descargué tu camión, me dijo, no te preocupes, teniéndome misericordia, hermano, porque había que descargar todo lo que no había entregado, y era bastante. Ok. Casi 14 años, hermano, yo empecé a trabajar desde mis 20, ahí dejé toda mi juventud en esa. Ni espere que me voy a poner a llorar, ¿va? Porque ya estoy ministrado. Usted está viendo ahí a ver si no se me sale una de cocodrilo. Hermano, y me fui para la casa. ¿Y sabe qué? Me quedé un año en mi casa sin trabajar. Dije, para eso tengo mujer, dije, o que me mantenga si quiere. Si me ama, que me mantenga. Y me mantuvo la doña. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Ahí aprendí a cambiar pañales, a bañar a los nenes, a cambiarles de ropita. Ahí aprendí a peinarles, a darles su comidita. Mire, hermano, empecé a entender el lloriqueo de los niños cuando
se hicieron, o cuando tienen hambre, o cuando tienen sueño, o cuando están cansados, o cuando están agotados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, terminé un círculo y comencé un nuevo círculo. Me empezó a enseñar el Señor cómo poder empezar a hacer mi servicio como papá. Sin saber, hermano, que ese servicio lo iba a aplicar con usted aquí en la iglesia. Porque aquí hay muchos bebitos, hermano. Aquí hay unos bebitos que a veces no se dejan cambiar el pañal, a veces no se quieren bañar, a veces no quieren comer, a veces solo quieren jugar. El Señor lo prepara a uno, va. Pero hay otra, ya se me fue el tiempo. Hay otra que se llama Chokmah. Esta es otra unción. Mire dónde está esa, en Éxodo capítulo 31. Pero mire lo que dice ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, oiga este hombre, hermano. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Oiga, y yo le he llenado del Espíritu de Dios. Oiga, yo quiero que me ponga atención en esto. Ya, con esto voy a terminar. Dice que y lo he llenado del Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice: en sabiduría. O sea, ¿quién llenó a este hombre? El Espíritu Santo. Pero eso no lo llenó solo para hablar lenguas. No, lo llenó en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Por qué? Porque él estaba realizando el tabernáculo. Entonces el Señor empezó a dar ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿sabe qué quiere decir sabiduría? ¿Sabe qué quiere decir Chokmah? Quiere decir creatividad dentro de las muchas cosas. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros sepamos. Por eso yo le dije, el Señor solamente, hermano, tiene que dar un diseño, tiene que dar una idea para usted hacerlo, y lo van a creer el héroe de toda la tierra. Chokmah, esa es otra unción. Por ejemplo, hermano, hay hermanos que yo veo que tienen buenas ideas. Perdóneme, yo no tengo todas las ideas. Yo oigo algunos y yo veo algunos que siempre salen con buenas ideas, hermano. Mire, pastor, ¿y por qué no tratamos de hacer esto? Me llega sabiduría. Porque no todo se lo va a dar al pastor. Se lo va a dar a muchos de ustedes, hermano, porque nosotros somos una familia. No crea que todo es el pastor, todo es el pastor. No, hay hermanos, por ejemplo, en la alabanza. ¿Usted ha oído algunas alabanzas aquí? Que son bien lindas. El Señor se las ha dado a un hermano, y otro hermano le ha puesto esto, y otra hermana le ha puesto lo otro, otra hermana esto, otro tienen ideas, y todo se hace en equipo. Entonces viene el Espíritu de Dios y llena. ¿En qué? En sabiduría, llena en inteligencia para hacer las cosas. Eso es Chokmah, eso es sabiduría. Por eso cuando a veces hablamos sabiduría muy generalizado, ni estamos entendiendo qué está diciendo. El pastor dijo que tenemos que actuar sabiamente, pero ¿qué? O sea, ¿qué es sabiamente? A saber. Ya hablamos, tener entendimiento, hermano, tener entendimiento, eso es muy importante. Pero mira, aquí hay otra sabiduría bien importante. Pero esta me gusta, porque esta es para las mujeres. Mire, aquí voy a quedar, papito, ayúdame por favor, vamos a ministrar. Pero mire lo que dice ahí en Proverbios 14:1. Oiga, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero esa sabiduría, mire, por favor,
esto se lo tuve que poner aquí abajo. Esa sabiduría que se llama Chokhmot tiene una figura colateral. Ahora, pregunto, ¿qué quiere decir colateral? ¿Qué quiere decir colateral? ¿Ah? Ok, quiere decir que uno está de este lado y el otro está enfrente. Quiere decir que es una definición colateral. Quiere decir que uno está de un lado y el otro lado. Entonces, ¿es colateral con cuál? Con la 2451. ¿Cuál era la 2451? ¿Se recuerda usted? Era la Chokhmah. Y la Chokhmah quiere decir ¿qué? ¿Ah? Creativo también, ¿se recuerda? Entonces, esta palabra Chokhmot es colateral a la Chokhmah. Pero esta Chokhmot es directamente para la mujer. Por eso en ese proverbio, hermano, dice: la mujer sabia edifica su casa. Esa palabra edificar quiere decir construir. Quiere decir que haces cosas nuevas. Por eso la mujer, sí, la mujer tiene que estar bajo sujeción del marido. Claro que tiene que estar bajo sujeción del marido. Pero la mujer debe de tener una sabiduría colateral que viene a la par del marido para poder hacer cosas preciosas dentro de la familia. Por ejemplo, hermano, eso pasa mucho conmigo. Hay algunas cosas, hermano, que tomo decisiones y hay cosas que la pastora me ayuda a tomar decisiones o a desistir de ellas. Pero quiero decirle algo. Dentro de todo esto, empiezo a traer todo a la mesa. Porque que no vaya a ser yo un error. Porque así hizo Adán. Adán escuchó la voz de su mujer. Hizo un error. Le digo: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Hermano, yo no estoy diciendo que no debemos de escuchar a la esposa, por favor. Por eso estamos hablando de la Chokhmot, porque la Chokhmot llega para la mujer y sobre toda aquella que está casada y debe de construir en su casa. La Chokhmot no es la mujer que va juntamente con su marido aunque él esté mal. Hay situaciones, hermano, en las cuales yo voy tomando decisiones y a veces la pastora puede venir y decir: mira, revisa eso. Hay esposos, hermano, que toman decisiones y la esposa le dice: Chokhmot, mira, yo no creo que sea bueno eso para el nene. Yo no creo que eso sea bueno para que lo hagamos. Por eso tiene que venir una sabiduría colateral. Por eso te trae el equilibrio. Si eso no quiere decir, hermano, que porque nosotros somos cabeza de casa, nosotros tenemos la única verdad y la única razón. No, también nos equivocamos, hermano. Cuando nosotros dejamos como varones, como cabeza de casa, el orgullo, hacemos errores. Porque a veces nosotros pensamos: bueno, el pastor dijo que vos te tenés que someter. Pero si para el sometimiento le está diciendo: hoy no vamos a ir a la iglesia. Hermano, entonces la Chokhmot tiene que venir y decirle: pero papá, ¿cómo no vamos a ir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a ir a la iglesia si todas las cosas que ha hecho Jehová? Es que me cae mal el hermano que me dijo. Sí, pero no mires al hermano. Si al fin y al cabo el hermano no te está dando nada. Es Jehová. Es el Chokhmot. Cuando nosotros empezamos a ver, hermano, que nuestras esposas empiezan a crecer en sabiduría. No porque el marido patea, también la esposa patea. O porque la esposa está pateando, el marido tiene que venir a patear. No, necesitamos de ver la sabiduría que viene de parte de Dios para poder tener un equilibrio. Por eso, ahí no dice, hermano, el hombre sabio edifica su casa. Ahí dice la Chokhmot, la que viene sobre la mujer. Porque la mujer es la que empieza a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque la mujer empieza a construir el alma. Al menos de los hijos. Mire, es bien difícil, hermano, cuando en una familia hay hijos que no son del mismo cónyuge.
Cuando hay hijos que no son del mismo cónyuge, mire, hay que traer un equilibrio increíble a la familia. Porque vienen diferencias. Pero si se da cuenta, la que usualmente trae balanza a la familia, usualmente, es la chocmod sobre la mujer. Es la sabiduría de la mujer. Las mujeres, hermano, tienen un sentido increíble. Yo las admiro. Las mujeres son capaces de ir más allá en su propio entendimiento, hermano. Y me he dado cuenta que las mujeres son las que menos orgullo tienen. ¿Saben qué? Yo veo en las mujeres, cuando viene ese chocmod en ellas pueden doblegar el orgullo, hermano. Uno de hombre, ¿cómo lo quiere doblegar? Pero las mujeres doblegan el orgullo y tienen que ir más allá si es necesario para traer a la familia una construcción necesaria. Es difícil, hermano. Es difícil. Yo por eso he hablado con todos aquellos hermanos. Y yo se los he dicho, porque yo lo he vivido. No es fácil. Por eso la mujer debe edificar su casa. ¿Y cómo? Con los hijos. Bajo sujeción, sí, pero no necesariamente que estén de acuerdo. Recuerden que dice la palabra: ¿cómo caminarán dos que no estén en acuerdo? No van a poder caminar. Entonces hay que traer balance. Amadas, sabias, hay que traer balance. Aún en las situaciones difíciles hay que traer balance. Porque en las situaciones difíciles nos cuesta mucho poder pensar, porque las hormonas son las que toman el trabajo por nosotros. Pero hay otra, y con esta termino. Esta es la Teham, que quiere decir comandar. Aquí en Esdras capítulo 5, el versículo 3, se habla de orden. ¿Quién dio la orden? De una orden. Pero es comandar. Por eso, hermanos, a veces es difícil poder tener autoridad, porque no todos la reciben. Pero debemos de tener la sabiduría para poder tomar decisiones. Eso, cuando está hablando de orden, esa palabra también quiere decir juicio. Enjuiciar cosas, o sea, traer cosas que vienen delante de nosotros y poder tomar las decisiones. Mire, hay decisiones que vamos a tomar. Hay dos vías. O quiere tener la razón o quiere ser feliz. Las mujeres optan la mayoría de veces por ser feliz. Aunque está bien, prefiero que diga que soy una necia, una terca, pero prefiero estar en paz con mi familia. Pero hay otros que dicen: a mí no me importa que esté feliz o no esté feliz, yo tengo la razón. De esas hay dos maneras. Pero esta Teham lo que hace es poder traer y ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene. Porque tener un carro nuevo, ¿verdad que es bueno? Pero ¿será que nos va a convenir tenerlo ahora? No. Quedarse en casa y no ir a la iglesia es bueno. Pero ¿será que nos conviene que al final, cuando el Señor aparezca en las nubes, ¿será que será conveniente o será inconveniente? Por eso la sabiduría nos da la oportunidad para poder tomar opciones, para traer un juicio interno de lo que nosotros debemos hacer. Ya no me da tiempo para continuar, pero hay muchas más funciones. ¿Sabe cuántas funciones encontré? Habrán más, hermano. Yo encontré 12. Y 12 es número de reino. Pero es necesario que nosotros tengamos sabiduría, hermano. Y si no la tenemos, ¿se recuerda lo que dice allá? ¿Dónde es que dice eso? En Santiago. ¿Dónde dice? O en Judas. Donde dice: el que no tenga sabiduría, ¿qué dice? ¿Verdad? El que no tenga sabiduría, ¿qué dice?
Pídala a quién. Pídala a Dios, porque dice que Él la da en abundancia. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero pedir sabiduría. Y yo no sé si usted quisiera también pedir sabiduría. Yo voy a ser el primero de esta casa en pedir sabiduría. Pero si usted también anhela para poder sobrellevar las cosas de su vida, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Pongámonos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Señor, dame sabiduría. Puede ser que necesite sabiduría para tomar decisiones. Puede ser que necesite sabiduría para su economía, para tener mejor economía. Tal vez ha estado gastando, hermano, demasiado y no ha podido controlar. Tal vez necesita sabiduría para poder tomar la rienda de su hogar. Tal vez necesita sabiduría para poder tratar a sus hijos. Tal vez necesita sabiduría para poder conservar el trabajo que tiene. Tal vez necesita sabiduría porque quiere servir a Dios. Tal vez necesita sabiduría porque quiere ser buen padre, buena madre. Tal vez necesita sabiduría porque no ha entendido a sus papás. Tal vez necesita sabiduría porque me quiero ir de la casa. Tal vez necesito sabiduría porque estoy enfermo, no sé cómo lidiar con esta situación. Tal vez necesito sabiduría porque no entiendo a mi jefe. Tal vez necesito sabiduría porque no entiendo las situaciones que me están aconteciendo. Tal vez necesito sabiduría para poder irnos con el Señor. Pero hoy lo podemos hacer.